5 minutos de las 7 de la tarde en toda la República Argentina. Y hablando de República Argentina, vamos a hablar con un escritor que vive en la provincia de San Luis, en la hermosa provincia de San Luis, que ya hemos hablado en alguna oportunidad. Es periodista, es escritor. Alguna vez hemos hablado por alguno de sus libros, Una guerra infame, que fue autor también junto a Javier Valdés. Otro libro que se llamó Historia desconocida de la Argentina, Historias desconocidas de la Argentina indígena, también fue en dupla con Javier Valdés, como si fuera los técnicos de Platense, Orsi Gómez, bueno, una cosa así en su momento. En esta oportunidad, el libro que está lanzando se llama Mitos, Leyendas y Verdades de la Argentina Indígena. Lo tengo en línea a el escritor y periodista Andrés Bonatti. Andrés, ¿cómo estás? Federico te saluda, un placer. Hola, Federico. ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, todo bien. Bueno, a ver, para la persona que tal vez no leyó ninguno de los libros, pero yo nombré a estos dos y a este tercero que estás en estos momentos prácticamente presentando, todo coincide con la palabra indígena, ¿no? Sí, claro. Tienen similitudes, son correlativos, es un libro diferente, es parte un poco de la historia indígena de la Argentina, como tal vez cuentan los otros libros. Sí, se escucha un eco. No sé si se puede ajustar un poquito ahí el sonido mientras te voy contando. Capaz que son las sierras que tenés ahí atrás. Estoy muy cerca. Claro. Sí, mira, este libro que acabo de lanzar es el primero que escribo en soledad. Vos bien lo mencionabas, los anteriores los escribí junto a Javier Valdés. Es un libro, bueno, yo siempre desde hace más de 15 años investigo la temática indígena. Si bien soy periodista, soy un apasionado de la historia y desde hace, te decía, 15 años investigo temas indígenas y bueno, en los últimos 4 o 5 años he logrado recopilar una serie de relatos muy interesantes, muy apasionantes y que en principio los estaba reuniendo para mi interés personal, pero de a poco me fui dando cuenta que ahí había material muy interesante. Le propuse a la editorial escribir un nuevo libro, leyeron un par de capítulos que les presenté, les encantó y bueno, y eso se convirtió en este nuevo libro que estamos presentando en estos días, ya está en las librerías. Bien, ahora pienso lo siguiente, ¿no? Cuando decías recopilé información, uno dice, bueno, tuvo que ir a investigar, tuvo que recopilar información y ahí uno le surge, ¿no? Los pueblos originarios que quizás son, hoy en día o desde hace ya un tiempo, no digo que estén en extinción, pero quedan pocos lamentablemente, ¿no? Los dueños de estas tierras. ¿A dónde vas? ¿Cómo haces toda esta recopilación de información? ¿Te vas a algún pueblo originario, algún lugar en particular? ¿También te guías un poco por otros libros que cuentan un poco también de la historia de los indígenas de nuestro país? Mira, hay un poco de todo. Hay muchas horas de trabajo en bibliotecas, en archivos, leyendo documentos, testimonios, memorias, estudios antropológicos, bueno, mucha información documentada de libros o textos que han sido escritos por militares, por religiosos, por científicos, por políticos, bueno, todos los que han escrito la historia en todos los últimos años, pero también he acudido a muchas fuentes indígenas o de los actuales comunidades que provienen de la tradición oral y que cada vez esas fuentes o esa información tienen mucho más valor para nuestra historia.
Y creo que hay una combinación, una mezcla entre ambos tipos de fuentes, ¿no? Aquello documentado y escrito y por otro lado el testimonio y la tradición oral de los pueblos, que es igualmente valiosa. Claro. No quiero que spoilees, viste que hoy se usa la palabra esta de spoilear, ¿no? Pero si te tuviera que preguntar qué muestra mitos, leyendas y verdades de la Argentina indígena este nuevo libro, para toda aquella persona que quizás tiene la curiosidad y que dice, che, me interesa, ¿de qué se trata? ¿Qué le dirías? Mira, es un libro de divulgación histórica. Son 11 capítulos que tienen 11 historias distintas. Son historias que desde el siglo XVI hasta el siglo XX recorren todo nuestra historia, y en realidad son historias de lucha, de resistencia, de sabiduría ancestral, leyendas, mucha información y muchos relatos que no nos han contado en la escuela. Claro. No están en los manuales de los colegios, pero que son historias fascinantes, son historias emocionantes, trágicas, muchas de ellas, en la que, bueno, nosotros estamos y también de alguna manera mi objetivo con esto es siempre visibilizar voces silenciadas, protagonistas que han sido marginados, o contar historias que han sido distorsionadas por la versión oficial. Claro. Y divulgarlas y ponerlas a consideración de los lectores, porque son historias muy interesantes, en las cuales las víctimas, que han sido en general los pueblos originarios, también muchas veces han sido protagonistas y muy importantes de la historia, con sus visiones del mundo, con sus miradas sobre la política, sobre la economía, sobre la situación de la nación, digamos. Entonces, es tratar de hacer un aporte para conocer la historia de una manera más completa, ¿no? Que es algo que se ha escuchado últimamente. Claro. O sea, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque muchas veces la historia te cuenta lo bueno, lo que sirve, no quizás si hubo una matanza indiscriminada de indígenas, tratan de esconderlo abajo de la alfombra, ¿no? Quizás la mayoría de los libros o mismo los historiadores, qué sé yo, buscan algo que sea un poquito más feliz. Y esto que vos decías bien recién, ¿no? En realidad contar un poco la verdad de todo, de lo bueno y de lo malo. Sí, por supuesto. Ese es el objetivo, tratar de echar un poco de luz sobre algunos hechos del pasado que no son tan conocidos y hacer un aporte para que se puedan discutir estos temas, se puedan conocer más, se puedan discutir en las escuelas, discutir en las familias. Ahí te quería preguntar, mira, justamente, si también está un poco orientado a que tal vez algún profesor de historia diga, che, ¿saben que hay un libro que se llama Mito, Leyenda y Verdad de la Argentina Indígena? Que me parece muy interesante lo que cuenta, cómo lo cuenta, que lo podamos hablar aquí en clase. ¿Vos te imaginás que también pueda ocurrir eso? ¿La idea sería que quede esa ventana abierta? Sí, por supuesto, porque mira, yo en paralelo, desde hace un par de años, yo dicto unos cursos sobre historia indígena, focalizados en la vida de los caciques y las cacicas de nuestra historia. Y la gente que ha participado en los cursos mayoritariamente han sido docentes. Y hay un interés muy grande de los docentes por estas historias, porque lo que manifiestan es que no las conocen, nunca las leyeron, no se las enseñaron. Claro. Y bueno, y es la oportunidad para que las conozcan y las puedan transmitir en sus ámbitos académicos. Bien, sí, total. Eso sí es una realidad y uno de los objetivos también de este trabajo que se ve a cabo. Si te tuviera que preguntar tal vez por algún mito o alguna leyenda, algo que se pueda contar, que tal vez no esté en el libro y sea algo importante para que obviamente la gente pueda leer el libro, pero digo, si vos tuvieras que contar algo de lo que está allí en el libro que tal vez no nos contaron o nos contaron distinto, ¿qué podés quizás ahí subrayar? Mirá, hay muchas historias maravillosas y apasionantes.
Está, por ejemplo, la historia de Andresito, que fue... no tiene nada que ver con vos, ¿no? No, solo un homónimo. Andresito Guacurarí, que fue un indígena guaraní de principios del siglo XIX, que es muy importante en la historia porque fue el primer gobernador indígena de nuestro país. Fue gobernador de Misiones y gobernador de Corrientes. Mirá. Y era un indígena guaraní. Y llevó a cabo una obra muy importante en esas provincias. Y hoy, en esas provincias, es un héroe provincial. Quizás a nivel nacional no es muy conocido, pero si vos vas a Corrientes o a Misiones, es un personaje que los representa mucho, es un símbolo de la resistencia guaraní. Él fue un colaborador de Artigas en las luchas por la independencia, en las luchas contra los paraguayos y contra los portugueses. Estamos hablando de 1815, 1816, 17, por esos años de comienzo luego de la Revolución de Mayo. Y en el caso de Andresito, él se ha convertido en un mito porque su muerte fue muy misteriosa. Él lo detuvieron los portugueses en una de las batallas contra el Imperio de Brasil, que pretendía ocupar las tierras de Corrientes y Misiones en aquellos años. Y bueno, su cuerpo nunca apareció. Hubo un montón de versiones de que había regresado a Corrientes, de que estaba de nuevo al lado de Artigas, pero eso después no fue así. Se dijo que estaba en una cárcel en Río de Janeiro, después en otras cárceles de Brasil. Nunca se supo qué pasó con su cuerpo. Se considera uno de los primeros desaparecidos de nuestra historia. Y a partir de su desaparición, se fue convirtiendo en una leyenda, en un personaje que superó los límites de la historia documentada para convertirse en algo más, en un valor, en un símbolo, en una representación de la lucha indígena y de los derechos de los pueblos originarios. Este es la historia de Andresito es fascinante, es uno de los capítulos del libro. Hay otros. Tenemos la historia de Oberá, que también es otro cacique guaraní del siglo XVI, que se autoproclamaba hijo de Dios y fue uno de los primeros líderes de rebeliones indígenas contra los conquistadores, y además fue quien organizó la que se considera la primera huelga indígena en la América colonial. Bien. Bueno, y como esas hay muchas historias. O verá que, lleva el nombre de la ciudad, ¿no? Allí en Misiones. Exacto, sí, hay una ciudad en Misiones, entiendo que es la segunda ciudad de importancia de Misiones, y lleva el nombre de él, en homenaje a Oberá. Sí. Bien, quizás estas cosas se desconocen, ¿no? Uno, cuando estudia historia, no estudia tal vez tan profundamente en el colegio, o tal vez en otro ámbito, todas estas leyendas, ¿no? Que son realmente fascinantes. Me imagino que deben haber muchísimas más, ¿no? Sí, bueno, menciono una más como para adelantar también los temas del libro. Hay una que es muy, muy importante, que es la leyenda de Arbolito. Arbolito, ¿ese vendía dólares? No. No, mira. No, pero Arbolito, le decían Arbolito, era un indígena ranquel, de la comunidad ranquel. Le decían Arbolito, en realidad Osvaldo Bayer contó la historia de Arbolito. Arbolito le decían por su apariencia física, era flaco y alto y parecía un arbolito. Y él es importante porque durante también las guerras, en la época estamos hablando de la presidencia de Bernardino Rivadavia, allá por 1820 y pico, había por entonces un militar prusiano que se llamaba Rauch. Hoy hay una ciudad con su nombre. Ese militar era un militar muy sanguinario, muy cruel con los indígenas, y durante una batalla que hubo entre unitarios y federales, apareció Arbolito entre los federales, ahí como parte de ese ejército, y él mató a Rauch durante esa batalla, y a partir de ahí se empezó a convertir en una especie de símbolo para la comunidad indígena ranquel, porque había sido el
el que pudo vengar a la comunidad Ranquel de todas las atrocidades que había cometido Rauch contra los indios. Mira vos. Entonces, sí, y bueno, y lo que pasa es que se convirtió en un mito porque nunca se supo bien Arbolito quién era ni de dónde venía, no hay mucha información sobre su origen. Algunos decían que era Ranquel, otros decían que era de la comunidad Catriel, otros decían que era un cristiano, hijo de una indígena y de un cautivo. El asunto es que con el tiempo se convirtió en un mito y hoy, de hecho, hay un grupo de música que se llama Arbolito, que lo habrás escuchado nombrar, que es un homenaje a este indígena. Ah, mira. Y no sé, en algún momento se propuso que la ciudad de Rauch cambie de nombre y se llame Arbolito. Eso no prosperó, pero hay un monumento muy importante ahí en Rauch sobre este personaje indígena que de ser un indio anónimo, luego de ese suceso se convirtió en una persona, en una leyenda. Ahora hay dos cosas, ¿no? Una que fue aliado de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Con las tropas federales. Sí. Y la otra, sí, bueno, dicen también, no sé si esto obviamente, sí, lo debes tener vos, Nicasio Maciel, apodado Arbolito, hay una discusión por si fue la misma persona. Digo, qué loco esto, ¿no? Sí, en realidad, bueno, se sostiene que era Nicasio Maciel, claro, Arbolito. Pero bueno, viste, la realidad es que a Raucho lo mataron en esa batalla y a partir de ahí se fue construyendo este mito y esta leyenda. Las leyendas en realidad son relatos basados en hechos reales, pero claro, que con el correr del tiempo, a partir de la transmisión de la información de generación en generación, van incorporando como algunos elementos, digamos, imaginarios o de fantasía, claro, pero siempre están basados en algún hecho real y con el tiempo se convierten en una leyenda, ¿no? Claro, y cuanto más fantástico a veces lo que agregan, más leyenda y más atractivo es también, ¿no? Claro. Pero bueno, también estas historias de leyendas conviven en el libro con otras historias que son las verdades, que también están en el título del libro, de hechos sí realmente trágicos, como algunas matanzas que hubo en San Antonio de Obligado, que es en Santa Fe. O sea que este libro, si lo llevaras a la pantalla, al cine, sería algo así como relatos salvajes de los indígenas. Porque son varias historias dentro de una, ¿no? Sí, son muchas historias y bueno, todas historias relacionadas con estos... sí, con los pueblos originarios, ¿no? Y de nuestros pueblos originarios. Y si te pregunto... Todas diferentes, pero en realidad tienen un hilo conductor que es eso que te decía, la lucha y por la dignidad, la defensa de los territorios, la resistencia. Sí, la defensa de la patria, ¿no? Básicamente. Sí. Che, y también sirve un poco para entender que esto ya conectando un poco con la actualidad, leyendo estas historias uno entiende mejor por qué ocurren los conflictos que ocurren en algunos lugares del país con las comunidades originarias. Hoy vos mencionabas el tema de la actualidad, de que no son muchos en realidad. Hoy el último censo arrojó una cifra que es interesante, que es que casi el 3% de la población argentina, son 1.300.000 personas, se considera indígena. Ah, mira. Eso te iba a preguntar justamente, ¿no? ¿Cómo estaban hoy las comunidades indígenas? Digo, ¿siguen existiendo? ¿Algunas han desaparecido? Sí, no, mirá, hay según el registro oficial, hay alrededor de 1.800 comunidades indígenas actualmente en la Argentina. Sí, hay muchas. Y todas ellas con personería jurídica, digamos, aceptadas por el Estado como comunidades indígenas. Está comprobado que lo son. Y hay, no sé, hay una estimación de que hay más de 200 conflictos por tierras en todo el país. Claro. Y uno cuando lee las historias del libro entiende mejor por qué existen esos conflictos. Claro. Y son comunidades es histórico, ¿no? Claro, es un conflicto histórico de nunca reconocerlos. Vienen reclamando esas tierras de hace más de siglos, 150 años. Totalmente, claro. Sí. A ver, es esto de tantas veces el reclamo de los pueblos originarios. En algún momento
se hizo muy visible acá en la ciudad de Buenos Aires con los QOM, ¿te acordás? Sí, sí, cuando estuvieron haciendo un acampe ahí Exactamente, en la Plaza de Mayo. pero la Sí. verdad es la siguiente, es esta que quizás vienen padeciendo desde hace siglos, que es la no visibilización de ellos, de sus reclamos, de reconocerlos, de respetarlos. Siguen siendo, ¿no? Como a ver, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como la tierra abajo de la alfombra para el país. Sí, y ahí, bueno, eso ocurre, pasan los gobiernos y la situación no mejora, eso es una realidad, no importa el color político Sí. del gobierno de turno, la situación de las comunidades siempre es complicada, pero en este último tiempo, digamos, en el último año y medio, como hubo un retroceso muy grande, porque, por ejemplo, existía una ley que era la ley 26.160, que era una ley muy importante para las comunidades originarias, que se había aprobado en el 2006. Era una ley que lo que decía fundamentalmente era que declaraba la emergencia territorial e impedía los desalojos hasta que se resolviera el fondo de la cuestión. Eso duró muchos años, este gobierno lo derogó. ¿Y qué pasa ahora? Desde hace algunos meses hay una seguidilla de desalojos en un montón de lugares donde había conflictos, especialmente en las provincias de Chubut, de Río Negro, de Neuquén, también en Jujuy. Hay un retroceso muy grande en ese aspecto y también hay un vaciamiento del gobierno. Hay un instituto que era el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que ha sido muy importante en los últimos años y ahora lo han reducido a una subsecretaría muy pequeña, sin fondos y sin ningún tipo de injerencia. Entonces hay también una decisión, digamos, política de no apoyar. Igual, lamentablemente, más allá del gobierno, hay que decir que ninguno les ha dado la visibilidad que tendrían que tener, ninguno los ha respetado. El reclamo, me acuerdo, de los QOM fue con otro gobierno que no es este. Por eso te decía, es todo lo mismo. La situación ha sido siempre difícil. Sí. Y lamentablemente a veces hacen política y hacen guita, ¿no? Con los pueblos originarios, bla, 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 pero después no le dan nada. Lo único que hacen es inventar quizás o una secretaría o un ministerio, cosa que no tendría que pasar, ¿no? No tendría que pasar. Sí, y además, otra cosa que ha ocurrido siempre es el estereotipo, ¿viste? Es el prejuicio, la criminalización de la protesta o del reclamo, que en la mayoría de los casos son reclamos genuinos, pero bueno, hay como un trabajo, un discurso fuerte de, bueno, decir, bueno, no sé, en el caso de los mapuches, que han sido los más conocidos, son terroristas. Pero la realidad es que hay un montón de comunidades que vienen reclamando pacíficamente las tierras hace muchísimos años y ahora las están definitivamente perdiendo por estos desalojos que te digo que están ocurriendo. Totalmente. Bueno, un placer, la verdad que podamos hablar de este nuevo libro, Mitos, Leyendas y Verdades de la Argentina Indígena, que lo podés conseguir, obviamente que el libro está producido por la editorial Edasa. ¿Y dónde se puede conseguir? Tengo el precio acá, yo spoileo y veo el precio, pero te quiero preguntar a vos, porque ya veo que digo un número y resulta que no. Sí, podés decirlo. 23.500, ¿puede ser? Exacto, es lo que cuesta y está disponible ya en todas las librerías de todo el país. Bien. Y también se puede comprar en la página de Edasa, en la página de la editorial ahí también. Bien, eso es lo que estaba viendo, la editorial Edasa. Bueno, nada, la verdad que es interesantísimo para leerlo, para entender también un poco nuestras raíces, la historia de Argentina, que no solamente comienza allá con la Revolución de Mayo, ¿no? Porque parecería que nosotros tenemos un punto de partida que fue las invasiones de los españoles, con el primer gobierno patrio, después el 9 de julio de 1816 con lo que fue el primer gobierno ya directamente oficializado, y es como que lo anterior medio que lo perdimos, ¿no? Nos hablan de San Martín, nos hablan de algún otro prócer, pero todo esto que se vivió durante muchos años y décadas, que son los pueblos indígenas, es como que no está visibilizado. Sí, es verdad. Y bueno, la idea con este tipo de trabajos es, como te decía al comienzo, es darle voz a estos personajes, recuperar estas historias y, bueno, traerlas a la discusión y que la gente las conozca y bueno, y las puede incorporar como parte también de
de conocimiento de su historia. Sí, porque aparte capaz que muchos de los que vivimos en este territorio tenemos tatarabuelos que capaz que veníamos de los indígenas y no lo sabemos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, muchos de nosotros tenemos... O la mezcla con los españoles, con claro, la gente que vino a la Argentina también a vivir y vino de otros países. Pero digo, debe haber ahí una mezcla, ¿no? Sí, creo que es una asignatura pendiente de los argentinos, es reconocernos también parte de esa historia y saber que también venimos de ahí, no solo venimos de los barcos, ¿no? De los barcos, sino que también venimos de ahí y bueno, es una parte constitutiva de nuestra realidad y hay que conocerla, entenderla, aceptarla y bueno, y después cada uno puede hacer lo que quiere con eso, pero eso está ahí y hay que saber verlo y conocerlo. Totalmente. Bueno, de nuevo, un placer. La verdad que interesantísimo este libro y poder hablarlo con vos, que nos cuentes un poquito de qué se trata para que obviamente también la gente lo pueda conseguir barato, 23.500 pesos, no sé allá en San Luis, pero acá en la ciudad de Buenos Aires es lo que vale, diría, media docena de empanadas de la que compra Darín. Un poquito menos, ¿no? Por ahí. Mirá, sí, es un precio bastante accesible, por suerte. Es un libro que se lee fácil, te diría, porque es un libro, si bien son 11 capítulos, son capítulos relativamente cortos y bueno, así que invito a... Me quedé pensando con algo, digo, los argentinos venimos de los indígenas y tal vez de los inmigrantes que vinieron de Europa a nuestro país, porque los brasileños salieron de la selva, ¿no? Como dijo Alberto en algún momento. Bueno, un poco de humor, che. Abrazo grande, agradecidos y hasta cualquier momento, ¿eh? Chao, Federico, gracias por el llamado. Hasta luego. Saludos a todos. Abrazo grande. Andrés Bonatti, periodista, escritor, que está presentando, ya está disponible, Mitos, Leyendas y Verdades de la Argentina Indígena, editorial, como dijo recién Edesa, la pueden buscar y pueden comprar el libro allí, o si no tal vez en alguna librería, en la que ustedes consideren, pero realmente muy importante. Son 11 relatos, ¿no? Dentro de lo que es el libro, eso también creo que lo hace más interesante, ¿no? Poder tener ahí como un popurrí, ¿no? De diferentes historias de la Argentina indígena, me parece muy interesante. 32 minutos de las 7 de la tarde, Tandy, volvemos, dale. La 8 días crece y se agranda, no tiene límites. El mundo en una radio.